Hacer los ejercicios que ustedes han ido consultando. En esta lista de ejercicios vamos a ver que a partir de la descripción del problema que está planteado, uno tiene que extraer cierta información en base a esa descripción. Vamos a ver que en ciertos casos dice que son eventos igualmente probables, en otros casos va a decir que son eventos independientes. Y un ejemplo particular nos va a pedir las probabilidades de transición que justamente se calculan a partir de la ley de probabilidad total. Entonces, vamos con el primer ejercicio que han preguntado. En este ejercicio de aquí, habla justamente de aquí está, de un tipo de comportamiento que existe en la comunicación celular, que es el que ustedes están viendo aquí, que es justamente cuando un usuario hace una conmutación desde una celda a la que está conectado hacia otra, como ustedes pueden ver. Ese es el concepto de lo que es handoff. Movimiento de una celda a otra. Entonces, este tipo de conmutación se puede contabilizar en probabilidades y calcular las probabilidades de que en la misma celda, si cambia una celda o si cambia a dos celdas o más. Entonces, este ejercicio que dice, a ver, veamos a alguien de la lista que nos ayude a leer. A ver, David Poma, por favor, lea este ejercicio. David Poma. No está David Poma, solo prenden la cámara y se van. Vamos con el siguiente. ¿Qué lean los compañeros que preguntaron? Con eso es más sencillo. Yo le leo si quiero, profe. No, vamos a buscar los que han preguntado. Hay uno que tiene una perita y no sé quién será. Profe, soy yo pregunté esta. ¿Usted es el que tiene la pera ahí? Sí, ¿Cómo se llama? Arturo Castillo. A ver, compañero Arturo, veamos por favor ese ejercicio para desarrollarlo. Ya no lo he traducido, ¿lo leo en inglés o en español? Español. Ya dice, los teléfonos móviles generan traspasos Ya, a medida que se mueven de celda en celda durante ya, una llamada. muy bien. El teléfono genera... Ah, ya se me fue, profe. Espérenme un ratito. ¿Sí me escucha? Sí, sí, escuchamos. A ver, dice durante una llamada. Un teléfono mientras genera 0 traspasos, H0, un traspaso H1 o más de un traspaso H2. Ya, En adición, cada llamada es larga, L. Si esta última hace más de 3 minutos, ¿qué significaba brief? corta, corta o breve. O corta, B. La siguiente tabla describe las probabilidades de la posibilidad de los tipos de llamada. Aquí está la tabla y ¿cuál es la probabilidad de 0 traspasos para que el teléfono no haga traspaso? Ya, ¿Y cuál es la probabilidad de que la llamada se corte? ¿Y cuál es la probabilidad de que la llamada sea tan larga cuando están los dos últimos, cuando tiene al menos 2 traspasos? y ya. Entonces, una recomendación que yo les hago es que este texto de aquí lo pasen completo al Google Translate,
porque a veces cuando se escribe palabra, muchas veces cuando se escribe palabra por palabra, no tiene el sentido que explica el ejercicio, sino que una vez que está dentro del contexto, ya significa algo relacionado con lo que estamos viendo. Por ejemplo, esta parte aquí, esta palabra se puede traducir como última, pero en este contexto significa, significa duración. Y por acá otra parte, en la última pregunta, porque aquí hay 3 preguntas. La primera pregunta es la probabilidad de que no existan traspasos. La segunda pregunta es la probabilidad de que sea una llamada de corta duración. Observen que en este ejercicio se define que es larga duración y corta duración dependiendo de una duración de 3 minutos. La última pregunta es una pregunta compuesta. En esta parte de aquí es donde ustedes tienen que tener mucha atención cuando aparece esta palabrita or. Esta palabrita or, que la vimos en la primera clase, para nosotros significa la unión de eventos, o también se la puede traducir como la letra O. A uno o. Entonces pregunta la probabilidad de que una llamada sea larga o de que existan al menos 2 traspasos. Entonces, en esta tablita que está aquí, está denotado lo que es nuestro espacio de muestras. Es una forma más de escribirlo. Entonces, en todos los ejercicios que se realicen en el cálculo de probabilidades y ustedes se encuentren esta tabla de aquí es nuestro espacio de muestras, nuestro sample space. Como les comenté en la clase anterior, estos numeritos que están aquí del 0,4, 0,1, 0,2, son probabilidades que provienen de mediciones. Una vez que usted ha observado este experimento durante un largo periodo de tiempo, puede calcular estas probabilidades. En este ejercicio particular, estas probabilidades están dadas. Uno que preguntó un compañero hace unos minutos, nosotros tenemos que determinar las características de estas probabilidades. Ahora, cuando este espacio de muestras se encuentra forma de tabla, como está indicado aquí, vean algunas cosas que hay que poner en atención. Lo que está en las filas, lo que está en las columnas, para nosotros forma espacio de eventos. Filas, columnas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, aquí una fila. ¿Qué es lo que tengo en esta fila de aquí? Ustedes pueden observar que tengo una llamada de larga duración, que la he definido que es una que dura más de 3 minutos, y aquí tengo una llamada de corta duración. Entonces, estas filas forman un espacio de eventos. Eso nos va a ayudar para aplicar la ley de la probabilidad total en las resoluciones de ejercicio. ¿Qué significa un espacio de eventos? Un espacio de eventos es la colección de eventos, pero que tengan las características de ser colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. ¿Qué significaba que sean mutuamente excluyentes? Que al suceder uno de esos eventos, el otro ya no puede suceder. Nosotros observamos en esta tablita que si la llamada ya es de larga duración, ya no puede ser de corta duración. Y si la llamada es de corta duración, ya no puede ser de larga duración. Eso es lo que significa para nosotros que sean mutuamente excluyentes. El hecho de que suceda uno hace que los demás ya no sucedan. Y la otra característica para que sea un espacio de eventos, que sean colectivamente exhaustivos. Que sean colectivamente exhaustivos significa que si yo uno esos eventos, tiene que dar como resultado el espacio de muestras. Ustedes pueden observar que si yo hago la unión de todas las llamadas que son de larga duración con todas las llamadas que son de corta duración, puede tener justamente el conjunto de todos los posibles resultados, que es la definición de nuestro espacio de muestras. Lo mismo sucede con las columnas, con H sub 0, H sub 1 y H sub 2. Forman un espacio de eventos, porque si existe un traspaso, significa que ya la existencia de 0 traspasos y de 2 traspasos ya no puede ser. Igual, si es que existen estos 2 traspasos, significa que ya estos dos H0 y H1, que son 1 o 2 traspasos, tampoco ya no pueden ser.
Ahora, ¿qué pasa si yo hago la unión de estos tres eventos? H sub 0, H sub 1 y H sub 2. Si hago la unión, me va a dar justamente el espacio de muestras. Entonces, cumple con las condiciones de un espacio de eventos, de ser una colección de eventos con las características de ser colectivamente exhaustivo y mutuamente mutuamente. Ahora, muchos de los ejercicios de probabilidad, a partir de la descripción, nosotros tenemos que aplicar las propiedades y los teoremas que hemos estudiado. Entonces, ya sabemos lo que es un traspaso, que es pasar de una celda a otra. Sabemos que estos traspasos pueden ser 0 traspasos cuando el usuario se queda dentro de la misma celda, se queda ante la celda B. Puede haber un traspaso cuando pasa de la celda B a la celda A. Y puede haber también más traspasos cuando puede regresar a la misma celda, puede ir a una tercera. Asimismo, este teorema se clasifica como si fuera de corta a larga duración. Entonces, con eso ustedes ya pueden más o menos tener una idea de cuál es el teorema que vamos a aplicar, que va a ser justamente el teorema de la probabilidad total. Todo lo que vamos a aplicar es esa ley de la probabilidad total. Ustedes revisan sus notas. Una de las formas de interpretar esta ley de la probabilidad total es que tengo las probabilidades condicionales y obtengo la probabilidad incondicional o la probabilidad a priori. Asimismo, con ustedes trabajamos ya con el teorema de Bayes, o la regla de Bayes. Y dentro de esa regla de Bayes, nosotros conversamos de lo que era la probabilidad condicional. Entonces vamos a escribir estos teoremas que vimos en clase y los vamos a aplicar en el ejercicio. Entonces, ¿qué decía la ley de la probabilidad total? La ley de la probabilidad total decía que la probabilidad de un evento A, cualquier evento A, es igual a la suma de las probabilidades de este evento A en intercepción con un espacio de eventos. Noten que este B sub I va a ser este espacio de eventos que están en las filas y en las columnas de esta tablita que está mostrada aquí, multiplicado por la probabilidad de B sub I para todo sub I, es decir, para toda la dimensión de ese espacio de eventos. Ahora, esto que nosotros tenemos aquí dentro, lo podemos reescribir utilizando la ecuación de la probabilidad condicional. ¿Qué decía esa ecuación de la probabilidad condicional? Vamos a escribirla aquí debajo. Entonces decía que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad del evento intersección dividido para la probabilidad de B. Yo puedo de esta ecuación hacer un despeje. Y puedo decir que la probabilidad del evento intersección AB es igual a la probabilidad de A dado B veces la probabilidad de B. Entonces, si ustedes observan el resultado de esta ecuación de aquí, pueden darse cuenta que coincide justamente con el resultado que está en la ley de la probabilidad total. Entonces, yo puedo hacer ese reemplazo, una vez que ya conozco este concepto de la probabilidad condicional. Entonces, esta ley de la probabilidad total la puedo reescribir gracias a la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad del evento A es igual a la sumatoria de la probabilidad de A en intercepción con este espacio de eventos B sub I para todo I. Aquí aparece una notación nueva que la vamos a trabajar también en la materia de señales, que es cómo nosotros podemos simplificar la notación del sumatorio. Entonces vamos a escribir un poco la notación del sumatorio antes de continuar. Es una cuestión de notación que es una simplificación. Entonces, en nuestra definición de la ley de probabilidad total, nosotros escribimos el sumatorio de algo que estaba aquí, desde un I igual hasta 1 hasta un cierto M. También hemos escrito sumatorios desde un I igual hasta 1 hasta un cierto N.
Ustedes pueden observar que es semejante a la notación de la integral, donde pone límite inferior y límite superior. Ahora, esto de aquí, existe una notación simplificada, donde escribimos el sumatorio y simplemente la letrita i debajo, tal como he hecho en esta parte de aquí. Y aquí, y en la parte de más arriba también. Es exactamente lo mismo. En lugar de escribir límite inferior y límite superior, simplemente escribo esta letrita que se lee para todo i. Como en este caso i está definido desde 1 hasta m, van a haber otros casos donde i esté definido de menos infinito hasta más infinito, o de 1 hasta n, o de 0 hasta n menos 1. Entonces, este de aquí para nosotros va a ser una notación simplificada de los límites de este sumatorio. Entonces, en lugar de escribir el sumatorio que i va desde 1 hasta n, simplemente escribo esta i aquí debajo, como lo he hecho acá arriba, y es exactamente lo que se lee para todo i. De aquí se lee que es un sumatorio o una suma para todo i. La simplificación que hemos puesto aquí. Entonces ya tenemos la revisión de la ley de probabilidad total, que para nosotros era una forma de calcular la probabilidad a priori, la probabilidad a priori que esté aquí, que esté de A, utilizando las probabilidades condicionales. Y yo puedo reescribir esta ecuación para cómo se indica, digámosle, ecuación A de la ley de probabilidad total, y la puedo escribir con la ecuación B, simplemente haciendo uso de la definición de la probabilidad condicional. Entonces, es esta ecuación B que vamos a utilizar nosotros para calcular las probabilidades que nos pregunta este ejercicio. Vamos a saltarla aquí. Ya sabemos que esta ecuación la hemos conseguido a partir de la combinación de la ley de la probabilidad total y la definición de lo que es la probabilidad condicional. Son tres preguntas que tiene este ejercicio. Vamos a ir una por una. Entonces, la primera pregunta dice la probabilidad de este evento h sub 0. Recuerden que lo que está dentro de los corchetes, en este caso, vamos a ver que el libro de Chang utiliza los paréntesis, que es simplemente una cuestión de notación. Dentro de los corchetes es un evento. Queremos encontrar la probabilidad del evento h sub 0. El ejercicio nos dice que son 0 traspasos, que en otras palabras significaría que el usuario se quedó conversando en una celda. Es decir, no hubo una transición hacia una celda distinta. Queremos saber cuál es la probabilidad de que el usuario se quede conversando en una sola celda. Entonces, vamos a hacer analogía de esta probabilidad que está aquí en 1 con lo que tenemos acá en la ecuación B que calculamos. Recordemos que este B sub I que está aquí, anotémoslo, saquémoslo aquí aparte de este B sub I. De la definición que conversamos en clase, este B sub I es para nosotros espacio de eventos. Entonces dice que la probabilidad del evento A es la suma de la probabilidad de la intersección del evento con un espacio de eventos. Entonces, regresando a esta ecuación de aquí, la probabilidad de h sub 0, yendo a la ecuación B, es igual a la probabilidad h sub 0, ustedes pueden ver, en intercepción con un cierto B sub I. Y ese B sub I para nosotros es justamente este L de aquí, que ya indicamos que es un espacio de eventos. Entonces, la probabilidad de h sub 0, intersección con L. Seguimos lo que nos dice la ecuación, aquí está el sumatorio. Entonces, aplicamos el sumatorio más la probabilidad, nuevamente aplicamos lo que está aquí, de h sub 0, b. Entonces, en la aplicación de esta ecuación para nosotros, este L y B es justamente nuestro espacio de eventos. Es nuestro espacio de eventos. Entonces, la pregunta 1, ¿cómo está planteada? Que dice, ¿cuál es la probabilidad de que no existan transiciones? O la probabilidad de h sub 0. Aplicando la ley de la probabilidad total, que es igual a la suma de las probabilidades de la intersección
del evento que quiero encontrar en intersección con cada uno de los eventos que conforman ese espacio de evento. Entonces, la probabilidad es h sub 0 o de que no existan transiciones es igual a esta probabilidad de aquí, que la podemos extraer de la tablita. Entonces, esta probabilidad que dice, la probabilidad de que no existan transiciones, es decir, de h sub 0 y de que sea una llamada de larga duración. Vamos a recordar un poco lo que vimos con ustedes la primera clase de cómo era la notación de la intersección. Vamos a escribir aquí el cuadrito verde. Como ustedes vimos en la primera clase que podemos tener el álgebra de conjuntos, que todo lo de conjuntos lo mapeamos a probabilidad que tengas aquí, A intersección B. Esto de aquí también tiene una notación simplificada que puede ser A, B, o también se puede anotar simplificadamente como A y B. Son notaciones de la intersección. Y también dijimos que esta intersección para nosotros es una representación de la letra I, o de la operación lógica I. Operación lógica I sería lo correcto. Y esa operación lógica I que ustedes van a haber visto justamente en lógica matemática significa que se tienen que cumplir las dos condiciones para que la condición resultante sea así. Y es lo que nosotros tenemos aquí dentro de este evento de aquí. En otras palabras, aquí existe un evento de intersección. Es decir, este es el conjunto de resultados de la intersección de que no existan traspasos y que sea una llamada de larga duración. Y este resultado, ¿dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de la tabla. Entonces buscamos donde existe la intersección de H0 y L. Entonces aquí está H0 y aquí está L. ¿Y la intersección cuál es? 0. La intersección es 0.1. Anotemos eso. Entonces aquí voy a tener 0.1 más. La segunda probabilidad es exactamente lo mismo. Lo que tengo aquí dentro es un evento producto de una intersección. Recordamos la notación puede ser simplemente escrito como A. Entonces esta es la intersección del evento que no existe en traspaso y de que sea una llamada corta. Y la probabilidad de este evento la calculo, la saco de la tabla, que como ustedes pueden ver es este valorcito que está aquí. Este 0.4 es la probabilidad de que sea un H sub 0, es decir, que no existan traspasos y de que sea una llamada de corta duración. Lo escribo aquí debajo. 0.4, que me da 0.5. Y esta aquí es la respuesta de la primera pregunta. Es decir, que la probabilidad de que se quede en la misma celda es de 0.5. Si ustedes lo quieren transformar al lenguaje cotidiano, sería que existe un 50% de probabilidad de que el usuario se quede en una única celda durante toda la llamada, sea una llamada corta o una llamada de larga duración. Vamos a ver qué dice la segunda pregunta. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que la llamada sea una llamada corta? Es decir, la probabilidad del evento P. Estamos utilizando las etiquetas que nos da el ejercicio. Aquí vean que el evento de una llamada larga es L y el evento de una llamada corta es D. El evento de una llamada corta es D. Queremos saber cuál es la probabilidad de D. Utilizamos exactamente la misma ecuación que nos sirvió para realizar el ejercicio de arriba. Esta ecuación de aquí. Entonces la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B en intersección con H sub 0 más la probabilidad de B en intersección con H sub 1 y voy a pasarme aquí debajo más la probabilidad de B en intersección con H sub 2. De manera similar a lo que comentamos arriba, lo que tengo aquí dentro son eventos, en particular el evento producto de una intersección. Este primero, ¿qué significa? Que la llamada sea de corta duración y que no existan
transiciones. Este segundo evento que sea de corta duración y que haya existido una transición sería justamente lo que está graficado aquí en esta figura, ¿no? La transición de la celda B a la celda A. Y este tercer evento de acá es la probabilidad del evento en que sea una llamada corta y haya existido más de una transición, que sería el H sub 2. ¿Dónde encuentro estas probabilidades? Estas probabilidades las puedo sacar de la tabla que está arriba. Entonces, la probabilidad de que sea una llamada de corta duración es la probabilidad de que sea de corta duración y no existan transiciones, que vale 0,4, más la probabilidad de que sea de corta duración y exista una transición que es 0,1, más la probabilidad de que sea de corta duración y existen más de 2 transiciones, que es 0,01. Entonces, estas probabilidades que están en la tablita las escribo aquí debajo. Esas son igual a 0,4 más 0,1 más 0,1, que es igual a 0,6. Esta es la respuesta a la pregunta 2. Es decir, que existe un 60% de probabilidad de que las llamadas sean de corta duración, es decir, que duren menos de 3 minutos. Vamos con la tercera parte, que es un poquito más interesante, porque en la tercera parte de la descripción aparece cuál es la operación que tenemos que realizar entre esos eventos para encontrar el resultado. Entonces, esta está compuesta de 2 partes. Como les indiqué hace unos minutos, tenemos que fijarnos en esta parte de aquí, la descripción, en este orden que está aquí. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que la llamada sea larga? Esta L, que define el evento cuando la llamada, o de que hayan al menos 2 transiciones, que es justamente este H sub 2. Este H sub 2 es que hayan al menos 2 transiciones, o más de una transición, que es otra forma de describirlo. Y lo que nos pide este ejercicio, si traducimos esta letra O, es la probabilidad del evento que vamos a escribir aquí, que es el evento de que sea de larga duración en unión con el evento de que existan al menos 2 transiciones. Este es el evento que nosotros queremos encontrar la probabilidad. Escribámoslo aquí debajo. Se está preguntando la probabilidad de que sea una llamada del evento de que sea una llamada de larga duración en unión con la probabilidad de que sea una llamada que tenga al menos 2 transiciones. Entonces, aplicamos exactamente la misma ecuación que escribimos aquí arriba. Esta ecuacióncita B, la vamos a utilizar. Entonces, esta probabilidad de aquí es igual a la probabilidad de L más la probabilidad de este evento, que es al menos 2 transiciones. Ya saben que la suma la realizamos en probabilidades cuando estos son eventos disjuntos. Pues para encontrar la probabilidad de L, utilizamos la misma lógica de esta ecuación B. Entonces la probabilidad de L va a ser igual a la probabilidad de L, H0, más la probabilidad de L, H1, más la probabilidad de L, H2. Entonces de aquí conforma la probabilidad de L. La probabilidad de L. ¿Cuánto vale la probabilidad de H2? La probabilidad de H2 es justamente la suma de lo que está en esta fila de aquí. Sería más
la probabilidad de B H2. Entonces, ya sabemos que estas probabilidades de los eventos que están aquí descritos los extraemos de la tablita. Y si extraemos esas probabilidades, si ustedes observan la tabla, esta vale 0.1, más 0.1, más 0.2, 0.1, igual 0.5. Sería traducir también como el 50%. Existe un 50% de posibilidad de que la llamada sea de larga duración o que tenga al menos 2 transiciones. Pues noten que todas esas probabilidades las hemos obtenido gracias a esta ecuación B, que es la ley de la probabilidad total, reescrita utilizando la definición de la probabilidad condicional. Ahora, una de las cosas que vale puntualizar aquí es que en uno de los ejercicios que estaban propuestos está definido que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Este evento unión es justamente el que está descrito en esta propiedad que está aquí. Es por eso que esta parte de aquí está escrita una sola vez, que es justamente la aplicación de este teorema en la parte donde yo le resto la intersección. Yo tengo que restarle la intersección en este evento unión porque en el momento en que hago esta suma estoy tomando en cuenta 2 veces la intersección. Entonces, para tomarla una sola vez en cuenta tengo que hacer la diferencia. Por eso que ustedes van a encontrar aquí es apenas una vez escrito este evento LH2. Creo que lo vimos en una acción. Con todo voy a revisar cuál es el ejercicio que está en... Ingeniero, Diga. arriba en la probabilidad, en la suma de la probabilidad, al final en la probabilidad del evento B más H2, es porque es al menos 2 transferencias. A ver, a ver en qué parte. En particular. En esta El parte. tercer... Sí. Ya, para que vean. Para que esto de aquí, para que esta ecuación que está aquí y esta ecuación que está aquí quede un poco más en evidencia, vamos a extender la ecuación y ahí ustedes van a ver cómo funciona. Vamos a reescribir aquí entonces la probabilidad de L unión H2 es igual a la probabilidad de L más la probabilidad de H2 menos la probabilidad de LH2. Voy a aplicar directamente esta ecuación aquí. Entonces, utilizando ya la ley de la probabilidad total. Entonces, la probabilidad de L es la probabilidad de LH0 más la probabilidad de LH1 más la probabilidad de LH2. Entonces ya tengo aquí la probabilidad de L. Ahora voy a sumarle la probabilidad de H2, utilizando la misma ley de probabilidad total. Entonces, la probabilidad de H2 es la probabilidad de H2L más la probabilidad de H2B. Y este teorema dice que le tengo que restarle la probabilidad de LH2, que es exactamente la misma probabilidad que H2L. Entonces aquí el orden como están estos dos factores no cambia. La probabilidad de LH2 es la misma probabilidad de H2L.
Y como ustedes pueden observar, este de aquí se simplifica con este de acá. Y una vez que tengo esta simplificación, voy a tener la probabilidad de L H sub 2, que sería la probabilidad de una llamada larga y 0 transiciones, más la probabilidad de una llamada larga y una transición, más la probabilidad de una llamada larga y 2 transiciones. Ok, pongámosle con azul para que quede en evidencia. Y más la probabilidad de una llamada corta y 2 transiciones, que es exactamente la misma que está escrita aquí. El orden entre H2 y B no cambia el evento. Entonces observen que este resultado que está aquí, que es el último que hemos escrito, es justamente el resultado que está acá. El resultado que está acá. Simplemente aquí agreguémosle una parte para que ustedes puedan hacerlo. Menos probabilidad LH2. Entonces, con esto ya está completo el ejercicio, que es justamente la probabilidad de que la llamada sea de larga duración o que existan al menos 2 transiciones. Para encontrar la probabilidad de este evento usamos ley de probabilidad total, también utilizamos ley de probabilidad total, y para encontrar la probabilidad de la unión utilizamos este teorema de aquí, que también está en un ejercicio de la lista que yo les envío. Entonces, esa sería la primera pregunta. Entonces, lo que hay que recordar del planteamiento de este problema es que cuando ustedes vean que las probabilidades están así en forma de tabla, en estos ejercicios significa que está expresado de esa forma el espacio de muestra. Recuerden que el espacio de muestra es el conjunto de todos los posibles resultados. Y otra de las cosas que deben tener en cuenta es que cuando está expresado así como tabla, las filas forman un espacio de muestras y las columnas también forman un espacio de muestras. Y un espacio de muestras es una colección de, perdón, forman espacio de eventos, forman espacio de filas y columnas forman espacio de eventos. Y un espacio de eventos es una colección de eventos que son colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes. Entonces ya tenemos el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio. Para hacer este segundo ejercicio es mucho más fácil construir el espacio de muestras y ir observando qué es lo que nos calcular. Entonces aquí lo que estamos haciendo es lanzando 2 dados. Esta palabrita de aquí es importante porque aparece en varios ejercicios. Que la podemos traducir, o sea, si ustedes la buscan, la traducción de esta palabra es la palabra justo. Pero para nosotros va a ser la definición de un dado teórico. ¿Qué significa esto de aquí? Dado teórico. Vamos a suponer que ustedes se compran un dado, cualquier dado de 6 lados y lo empiezan a lanzar, a lanzar, a lanzar. Si ustedes lo lanzan continuamente, van a darse cuenta que ese dado, por su constitución de la distribución de masa que tiene, va a tener una tendencia a salir un lado conforme usted va haciendo los lanzamientos. Pongamos que usted hace 1.000.000 de lanzamientos. Usted observa ese 1.000.000 de lanzamientos, hace un histograma de esos lanzamientos y va a descubrir que este dado en particular que usted está lanzando tiene una preferencia de salir en el lado número 4, por ejemplo. Y eso es justamente por como les dije, por la distribución de masa que tiene ese dado. O sea, va a salir siempre va a tener preferencia por salir por un lado. Igual con las monedas. Teóricamente, el lanzamiento de una moneda tiene un 50% de probabilidad de salir cara o salir serio. Pero por justamente la constitución física de la masa de esa moneda que ustedes lanzan la moneda, van a percibir que tiene más preferencia de salir por un lado que por otro. Es por eso que en estos ejercicios ustedes se van a encontrar con esta palabrita de aquí que es fair, que significa justo, es decir, que no tiene preferencia por ninguno de los lados. Y al no tener preferencia por ninguno de los lados, es justamente nuestra definición de lo que son resultados igualmente posibles. Entonces, cada vez que ustedes se encuentren esta palabrita fair de aquí, significa que es un
dado teórico, una moneda teórica, es decir, que tiene resultados igualmente probables. Entonces, para nosotros, esta palabra va a significar que son resultados igualmente probables, que es una definición que ya vimos con ustedes hace unos días. Se la va a encontrar bastante esa palabra fair que está ahí. Si la leyéramos como en español sería fire, pero la fonética de esta palabra es fair. Entonces vamos a lanzar dos dados. Son dos dados teóricos, es decir, que cada uno de los dados que puede salir no tiene preferencia sobre el otro, es decir, son igualmente probables. Entonces vamos a construir, imaginémonos un posible resultado, de ese resultado vamos a construir el espacio de muestra. Entonces lanzamos estos dos dados. En un posible resultado puede ser que el primer dado salió en 2, en el segundo dado salió en 3. Otro posible resultado es que el primer dado salió 6 y el segundo salió 6. Y otro posible resultado sería que el dado salió 1 y el otro dado salió 3. Entonces ya tenemos una idea de cuáles son todos los posibles resultados. Entonces construyamos este espacio de muestras. Vamos a construirlo a ese espacio de muestras. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Voy a construirlo a todo espacio. Ustedes también ya lo pueden hacer de la misma forma. Es un poquito tedioso al inicio, pero vale la pena hacer esta construcción para entender mejor los conceptos de lo que es el espacio de muestra. La última fila es que el primer dado salga 6, el segundo salga 1 y así. Entonces ya pueden ver claramente cuál es la lógica de cada uno de los elementos que estoy escribiendo aquí. Bien. Y todo esto de aquí es nuestro espacio de muestras, que es el conjunto de todos posibles resultados de lanzamiento de un dado. Entonces ya tenemos, a partir de esta tablita es muy fácil encontrar estas probabilidades. Como les digo, hay que tener mucho en cuenta la descripción del ejercicio porque ya nos dice las propiedades de esos eventos en particular. Entonces ya sabemos que lo que es FAIR, la palabra FAIR significa resultados igualmente probables. Es decir, que la probabilidad de que salga 4 tercios, de que el primero salga 4 y en el segundo dado salga 3, es la misma probabilidad de que salga, por ejemplo, 2 en el primero y 6 en el segundo. Significa que sean igualmente probables o que sea un dado FAIR. Entonces dice, encontrar la probabilidad de que la suma es 7. La probabilidad, vamos a suponer que si estos los etiquetamos como I y J. La probabilidad de que I más J sea igual a 7. Ese es el evento que estamos buscando. Y lo que tengo que hacer es observar la tabla y ir viendo cuáles de estos resultados la suma da 7. Vemos la tabla, por ejemplo, el 1 y el 6, si sumo da 7. Vamos con rojo para que sea más visible. El 6 con el 1 da 7. El 2 con el 5 da 7. El 5 con el 2 da 7. El 4 con el 3 da 7. El 3 con el 4 da 7. Entonces ahí tenemos todos esos eventos que sumados da
número igual a 7. Como ya sabemos que estos resultados son mutuamente excluyentes, tenemos que sumar las probabilidades. Mismo la descripción del ejercicio nos dice que es un dado justo, un dado teórico, entonces son resultados igualmente probables. Entonces, yo tengo que calcular la probabilidad de que salga un 6 en primero y un 1 en el segundo, sumarle a eso la probabilidad de que salga un 5 en el primero, 2 en el segundo, más la probabilidad de que salga un 4 primero y un 3 en el segundo, más la probabilidad de que salga un 3 y un 4, más la probabilidad de que salga un 2 y un 5 en el otro, y más la probabilidad de que salga 1 en el primero y un 6 en el otro. Estos eventos de aquí son los que están subrayados en rojo en la matriz. Al ser igualmente probables, ya sabemos que la teoría nos dice que los eventos igualmente probables tienen probabilidad que es 1 dividido para el número total de resultados. ¿Cuántos resultados posibles tenemos aquí? Tenemos 36. Es decir, que la probabilidad de este primer evento es 1 sobre 36 y así para el resto de eventos. Obtener esa probabilidad de ser, de esa propiedad de ser igualmente probables. Más 1 sobre 36, más 1 sobre 36, más 1 sobre 36, igual a 6 sobre 36, que quedaría un sexto. Ya está contestada la primera pregunta. La segunda pregunta que dice, la probabilidad de que la suma sea mayor a 10. La probabilidad de que la suma sea mayor a 10. Entonces, lo que nos pregunta llamémosle parte A, escribamos parte B. Entonces, lo que nos pregunta es la probabilidad de que esta suma nos pregunta la probabilidad de que I más J sea mayor que 10. Ese es el evento. Pues nuevamente tengo que ir a la tablita y buscar cuáles son esos resultados que dan mayor que 10. Por ejemplo, tomemos este de aquí, 6 y 6. 6 y 6, 2. ¿Es mayor que 10? Sí. Entra dentro de este cálculo de probabilidad. La probabilidad de que el primero salga 6 y el segundo salga 6. Este de aquí, 6 y 5. Vamos damos la probabilidad que el primero salga 6, el otro salga 5. Y si sigo buscando en esta tablita, voy a darme cuenta que este de aquí también forma parte de este evento. Más la probabilidad de que el primero salga 5 y el otro salga 6. Cualquier otro resultado no va a cumplir con la condición de este evento, entonces solamente tengo 3 eventos que ya sé que son disjuntos y también son igualmente probables. Entonces, esto de aquí sería, la probabilidad del primer evento es 1 sobre 36, más 1 sobre 36, más 1 sobre 36, es igual a un doceavo. Sencillo, ¿no? Este ejercicio de aquí. Vamos con este de acá, pero antes de empezar con este de acá, vamos a hacer una pequeña pausa hagamos una pausa de 12 minutos. Hagamos una pausa de 12 minutos. Nos volvemos a ver a las 5 de la tarde para hacer este de aquí. Este de aquí es bien interesante, porque es el canal binario simétrico. Una pausa, nos vemos a las 5 en punto. Vamos con este ejercicio, que es un ejemplo de un canal de comunicación. En particular se conoce como el canal binario simétrico. Entonces aquí aparece algo que parte específico de este canal se conoce como la probabilidad de transición. La transición es justamente la transmisión bit 0. Y llega como bit 0 en el receptor o del bit 0 que lo transmite y por efectos del canal de comunicaciones, la transición es al bit 1. Aquí nos hacen algunas preguntas que las vamos a contestar utilizando nuevamente lo que es la ley de la probabilidad total y la probabilidad del complemento.
Y al final vamos a definir el evento de error para calcular la probabilidad de error. Aquí también aparece una terminología que ustedes la van a ir conociendo a lo largo de la carrera, que es un símbolo. Ustedes van a observar que la información de la cadena de bits 010110 bitwise, entonces las van a dividir en subconjuntos. Vamos a suponer que toda la cadena de bits 111000 se va a coger cada 4 bits, coge cada 4 bits o puede ser cada 8 bits y con eso se forma algo que se llama un símbolo. Un símbolo es como un pequeño paquetito de bits. En este caso particular, este símbolo tiene apenas un bit, entonces podría decirse que es un símbolo binario. Entonces transmito un bit de lo que es lo que lo está etiquetado como X, y acá en el receptor como Y. Entonces esta parte de aquí yo la puedo escribir como transmisor, y esta parte de aquí como receptor. Y la transición es justamente el efecto del canal, que como ustedes pueden ver aquí, le da la característica de ser un canal con ruido. Entonces, yo transmito un 0 y en el canal puedo observar ese 0. O puedo transmitir un 0 y en el receptor observar un 1, y eso es un error. Puedo transmitir un bit 1 y observar un 1, ¿no es cierto? O puedo transmitir un 1 y observar un 0, que es un error. Entonces aquí nos da alguna definición de estas probabilidades de las transiciones. Transiciones es justamente estas flechitas que ustedes observan aquí, son las transiciones. Entonces, este P sub 0 es la probabilidad, si se lee como letra sería la probabilidad de Y sub 1 dado X0. Pero aquí nos dice que el X0 es el evento en que estoy transmitiendo un 0 y el X sub 1 es el evento en que estoy transmitiendo un 1. Este Y sub 0 es el evento en que yo estoy recibiendo un 0 y este Y sub 1 es el evento en el que estoy recibiendo. Pues puedo leer esta probabilidad condicional utilizando ahí la definición de eventos. Entonces, este P sub 0 de aquí sería la probabilidad de que en el receptor observe un 1 dado que fue transmitido un 0. Esta probabilidad de Q sub 1 es la probabilidad de que en el receptor observe un 1 dado que el transmisor transmitió un 1. O esta probabilidad de Kp sub 1 es la probabilidad de que el receptor observe un 0 o reciba un 0 dado que fue transmitido un 1. Entonces esa es una forma también de probabilidades condicionales. Entonces pueden leer la probabilidad de Y sub 1 dado X sub 0, está bien. Ustedes pueden leer la probabilidad de que observe un 1 en el receptor, dado que el transmisor envía un 0, que es una forma extendida de describir esta probabilidad condicional utilizando la definición de los eventos. Ahora, también observen que el ejercicio nos dice aquí cómo están configuradas estas probabilidades en cada uno de estos ramales. Nos dice que la probabilidad P sub 0 más Q sub 0 va a sumar 1. Si la probabilidad de error, la probabilidad de acierto van a sumar 1. Y aquí vamos a aplicar un teorema que es la probabilidad del complemento. La probabilidad del complemento, escribámosla aquí debajito, que dice que la probabilidad del evento A igual a 1 menos la probabilidad del complemento. Una de los teoremas que con ustedes también. Entonces, P sub 0 más Q sub 0, ¿qué sería este? P sub 0 más Q sub 0 van a sumar 1. Y P sub 1 más Q sub 1 también van a sumar 1, que está aquí. Entonces, esta información de esta parte nos va a servir para encontrar otras probabilidades utilizando esta que es la probabilidad del complemento. Aquí nos dice la probabilidad de que yo transmita un 0 y nos da también los valores de estas probabilidades que están definidas aquí arriba. Dice la probabilidad de P sub 0 es 0.1, que sería la probabilidad de que yo observe un 1 en el receptor dado que transmitió un 0. También nos da la probabilidad P sub 1. Con toda esa información, dando probabilidad de complemento y la ley de probabilidad total, podemos contestar a todas esas preguntas. Entonces vamos con la primera pregunta que dice la parte A. Pues la parte A dice que encontrar la probabilidad
Una de las cosas que ustedes van a observar aquí es la notación. Nosotros escribimos la notación de probabilidades con los corchetes. Y el libro de Shawn utiliza los paréntesis. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Depende del autor cómo se define esta notación de probabilidad. Entonces vamos a utilizar la de corchetes. Entonces nos pregunta cuál es la probabilidad de este y sub 0. Que nosotros podríamos decir la probabilidad de que el receptor observe un 0. ¿Cuál es la probabilidad de que observe un 0 o cuál es la probabilidad de que reciba un 0? Yo tengo a lo largo de este ejercicio varias probabilidades condicionales y también tengo espacios de eventos. Espacio de eventos, colección de eventos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Entonces ya me da una noción de que debo utilizar la ley de la probabilidad total. Entonces, si escribo esta probabilidad utilizando justamente la ley de la probabilidad total, vamos a escribir aquí nuevamente. Si escribamos aquí la ley de la probabilidad total, dice que la probabilidad del evento A es igual a la sumatoria de la probabilidad del evento E dado un B sub I, que ese B sub I es un espacio de eventos, multiplicado por la probabilidad de cada uno de esos B sub I para todo I. Eso es lo que nos dice la ley de la probabilidad total. Y esa la vamos a aplicar para encontrar la probabilidad de Y sub 0, que también podría escribirse como la probabilidad de que en el receptor observe un 0, si extendemos la notación. Entonces vamos a aplicar esta ecuación y la probabilidad total. La probabilidad de Y sub 0 es igual a la probabilidad de Y sub 0 dado que transmití un 0 multiplicado por la probabilidad de haber transmitido ese 0 más, este más de aquí viene del sumatorio, la probabilidad de Y sub 0 dado que transmití un 1 multiplicado por la probabilidad de haber transmitido un 1. Entonces, para encontrar la probabilidad de Y sub 0 yo necesito esta probabilidad, esta probabilidad, esta probabilidad y esta probabilidad. El ejercicio ya nos da esta de aquí. Y puedo encontrar la probabilidad de X sub 1 utilizando justamente este teorema que está anotado acá, que es la probabilidad del complemento. Entonces vamos a determinar esta probabilidad de aquí de... Vamos a etiquetarlas. Esta la vamos a llamar 2, 3 y 4. Entonces esta probabilidad 2 ya nos da el ejercicio que nos dice que la probabilidad de transmitir un 0 es 0.5. Esa estaba por ejemplo. Esta probabilidad 4, que es la probabilidad de transmitir un 1, la calculamos con la probabilidad del complemento, que es 1 menos la probabilidad de transmitir un 0, que es igual, noten que ese valorcito viene acá. 1 menos 0.5, 0.5. Tenemos dos probabilidades. Ahora el ejercicio también nos da, bueno, escribamos esta probabilidad de aquí debajo. Entonces, esta probabilidad hagamos el despeje completo para que no nos perdamos. Vamos a utilizar esta ecuación de aquí. P sub 0 más Q sub 0 es igual a 1. Entonces, P sub 0 más Q sub 0 es igual a 1. El ejercicio nos da cuánto vale una de estas probabilidades. El ejercicio nos dice que P sub 0 vale cuánto. 0.1. Entonces este P sub 0 de aquí vale 0.1 más Q sub 0 es igual a 1.
Si yo hago el despeje, queda que Q sub 0 es igual a 1 menos 0.1, que sería 0.9. ¿Y cómo está definido Q sub 0? Q sub 0, si regresamos acá al ejercicio, observamos que Q sub 0 es la probabilidad de Y0 dado X0. La escribimos aquí debajo. Eso de aquí es igual a la probabilidad de Y sub 0 dado X0. Como ustedes pueden observar, es justamente la probabilidad 1 que estamos buscando aquí. Notemos que esta de aquí es la probabilidad. Y esta probabilidad 3, vamos a observar nuevamente la ecuación que está aquí arriba, que nos dice que P sub 1 más Q sub 1 es igual a 1. Que vamos a anotar aquí debajo. P sub 1 más Q sub 1 es igual a 1. De igual forma, el ejercicio ya me da parte de esta respuesta. Me dice que P sub 1 vale 0.2. Este P sub 1 de aquí vale 0.2 más Q sub 1 es igual a 1. Igual que arriba, si hago el despeje, Q sub 1 es igual a 1 menos 0.2, que es igual a 0.8. Y si vamos a la definición de Q sub 1, vamos a la definición de Q sub 1, aquí podemos ver que Q sub 1 está definido como la probabilidad de observar un 1 dado que transmitió un 1. Entonces, esto de aquí es probabilidad de observar un 1 dado que transmitió un 1, que es igual a 0.8. Que es igual a 0.8. Entonces ya tengo todas estas probabilidades para encontrar la probabilidad de Y sub 0. Entonces, la probabilidad de Y sub 0, que es la probabilidad de observar un 0, es esta probabilidad de aquí, probabilidad de Y sub 0, X sub 0 que vale 0.9, multiplicado por 0.5, más, que es este más de aquí, 0.2, multiplicado por 0.5. Hacemos el cálculo de esto de aquí, va a salir 0.55. Pues con esto hemos encontrado la probabilidad de la parte A, o parte de la parte A que dice la probabilidad de que yo observe un 0 en el receptor, que Y sub 0 se hace. Pues como ustedes pueden ver, hemos utilizado nuevamente lo que es la ley de la probabilidad total, y hemos utilizado hasta acá, que es la ley, la probabilidad del complemento. Hemos utilizado la probabilidad del complemento. Ahora, para encontrar la probabilidad de observar un 1 es de manera similar. La probabilidad de observar un 1, aplico nuevamente la ley de la probabilidad total, que es la probabilidad de observar un 1 dado que transmití un 0 multiplicado por la probabilidad de observar un 0, más la probabilidad de observar un 1 dado que transmití un 1, multiplicado por la probabilidad de observar un 1. ¿Cuántas probabilidades necesitamos? 1, 2, 3, 4. Y esas 4 probabilidades ya están calculadas arriba y también vienen dadas por el ejercicio. Entonces, esto de aquí, esta probabilidad de aquí es igual a 0.1. Esta probabilidad de acá vale 0.5 más esta probabilidad de aquí vale 0.8. Y esta probabilidad de acá vale 0.5. Y esto es igual a 0.45. Y ya tenemos contestada la primera pregunta. Ustedes pueden observar que aplicamos conceptos que vimos en clase. Probabilidad de complemento y la ley de la probabilidad total.
¿Qué dice la parte B? La parte B dice, aquí es donde aplicamos el teorema de Bayes, que sirve para hacer inferencias. Una inferencia es cuando yo observo los efectos y busco las causas. Entonces aquí el efecto es que yo en el receptor recibo un 0, que es lo que estoy observando. Y lo que me pregunto es, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido transmitido un 0? Es lo que dice esta parte B. Yo recibo un 0 en el receptor y me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido transmitido un 0? Dado que un evento sucede, me pregunta la probabilidad de otro evento. Eso es la definición de lo que es la probabilidad condicional. Entonces sería, ¿cuál es la probabilidad de recibir un 0, de que se haya transmitido un 0, dado que recibí un 0? Diferencia de la de Bayes. Entonces dice, la probabilidad de transmitir un 0, dado que... No, la probabilidad de que haya sido transmitido un 0, dado que observé un 0 en el receptor. Espérenme un segundito, por favor. Ya volví. Entonces, utilizamos ley de la probabilidad total y la probabilidad del complemento para encontrar esta probabilidad de observar un 1 en el receptor. Entonces, la parte B justamente nos dice que si yo, regresamos de nuevo, dice, si observo un 0 en el receptor o salida, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido transmitido un 0? Vamos a calcular esa probabilidad. Aplicamos la regla de Bayes. Justamente es el ejemplo de una inferencia, Entonces, lo que me dice, ¿cuál es la probabilidad que haya sido transmitido un 0, dado que observo en el receptor un 0? Vamos a anotar aquí con todo lo que es la definición del evento. Como está en el libro, es la probabilidad de x sub 0 dado y sub 0. ¿Qué es la probabilidad de que haya sido transmitido un 0, dado que estoy observando un 0 en el receptor? Y aplicamos la regla de Bayes, que dice que esto es igual a la probabilidad de y sub 0 dado x sub 0 veces la probabilidad de x sub 0, que haya sido transmitido un 0, dividido para la probabilidad de y sub 0. Este y sub 0 de aquí fue calculado en la parte A del ejercicio. Este x sub 0 de aquí lo hemos... A ver, este x sub 0 fue dado por el ejercicio, lo calculamos. Ese es dado por el ejercicio. Este x sub 0 es dado por el ejercicio. Y esta probabilidad de aquí, que es la probabilidad de y sub 0 dado x0, también ya la calculamos nosotros, más acá arriba. Aquí está. La de y sub 0 dado x sub 0. Entonces ya tenemos todos los elementos para calcular esa probabilidad adicional usando la regla de Bayes. Entonces eso de aquí sería 0.9 por 0.5 dividido a 0.55. Esto es igual a 0.818. Es decir, existe, podríamos, si lo redondeamos, un 82% de probabilidad de que haya sido transmitido un 0 una vez que yo observo un 0 en el receptor. Dice la parte C. La parte C es similar, ¿no? La probabilidad de que haya sido transmitido un 1 dado que yo observo un 1 en el receptor. Y que aplicamos nuevamente, es regla de Bayes, que es la probabilidad de que observo un 1 dado que ha sido transmitido un 1, multiplicado por la probabilidad
de que yo transmita un 1 dividido para la probabilidad que y sea igual a 1. Todos estos valores, al igual que en el caso anterior, ya los tenemos calculados. Entonces, esto de aquí sería 0.8 por 0.5 dividido para 0.45, que sale 0.889. Entonces, noten que este 0.8 es esta probabilidad de aquí. Este 0.5 es esta probabilidad de acá. Este 0.45 es la probabilidad de que observe un 1, que es lo que calculamos en la parte A. Ahora vamos con la última parte, que es interesante. ¿Qué dice? La parte de aquí que dice calcular la probabilidad de error. Ustedes pueden observar que si yo transmito un 0 y observo un 1, un error. Transmito un 0 y observo un 1, el canal cambia ese bit y aparece con bit errado. También si yo transmito un 1 y el canal hace que se convierta en un 0, también es un error. Entonces, ¿cuáles son esos eventos? Esos eventos es el evento de que yo transmito un 0 y observo un 1. Y es el evento de que yo transmito un 1 y observo un 0. Como ustedes pueden notar, este evento de aquí con este evento de aquí son eventos mutuamente. Bueno, como son dos sets, podemos decir que son mutuamente juntos, mutuamente excluyentes. Lo que tengo que hacer con las probabilidades es sumarlas. Como ustedes pueden observar, aquí esto se tiene que dar al mismo tiempo. Entonces es que transmito un 0 y recibo un 1, o que transmito un 1 y recibo un 0. Eso es una intersección. Podemos utilizar justamente la definición de la probabilidad condicional para encontrar la probabilidad de la intersección. Entonces ya sabemos cuáles son los eventos que conforman el error. Los dos eventos de aquí conforman el evento error. El evento error. Estos dos tengo aquí. Y al ser disjuntos, sumo las probabilidades. Entonces vamos a hacer ese cálculo aquí de abajo. Entonces, en la parte D, quiero encontrar la probabilidad de error. Y este evento error, como ya lo mostramos arriba, está compuesto por lo que es la unión de que transmito un 0 y recibo un 1, unión de que transmita un y reciba o observe un 0. Vamos a calcular esta probabilidad de aquí. Extraigamos este evento de aquí. Entonces, este evento de aquí es la probabilidad de que transmita un 0 y observe un 1. Si nosotros recordamos la definición de lo que es la probabilidad condicional, creamos la probabilidad A dado B igual a la probabilidad de este evento intersección dividido para la probabilidad de B. Y podemos notar que a la probabilidad del evento intersección, nosotros lo podemos definir a partir de la probabilidad condicional. Despejando, ven que despejamos la probabilidad de A y B, que es la probabilidad de A dado B, multiplicado por la probabilidad de B. Vamos a utilizar esta ecuación para definir esta probabilidad que está aquí. Recuerden que esta coma de aquí para nosotros en notación es una intersección. También puede ser escrita de esta forma, como A y B, esta multiplicación. Entonces vamos a utilizar esta ecuación para definir esta probabilidad.
Entonces escribamos aquí que la probabilidad, vamos a utilizar la notación que está en el libro, y sub 0 y sub 1 es igual a la probabilidad y sub 1 dado x sub 0 multiplicado por la probabilidad de x sub 0. Pues ya tenemos este evento. Y de forma similar queda el evento que está acá. Entonces la probabilidad x1 y sub 0, que podría extenderse diciendo la probabilidad de transmitir un 1 y recibir un 0, la probabilidad de recibir un 0, dado que, y haber transmitido un 1. Es la probabilidad de y sub 0 dado x1 sub 1, esa es la probabilidad de x. Entonces ya tengo esta probabilidad y esta probabilidad aquí, y lo que debo hacer es sumarla. Recuerden que sumamos probabilidades cuando son disjuntos o mutuamente exclusivos. Entonces, la probabilidad del evento error es igual a la suma de estas dos probabilidades. Voy a escribir aquí todo. Probabilidad 1 dado x sub 0 veces la probabilidad de x sub 0 más, son disjuntos, probabilidad y sub 0 dado x veces la probabilidad de x sub 1. Si nosotros observamos arriba, esta probabilidad está calculada, que varía a 0.5. Esta probabilidad también está calculada, que varía a 0.5. Esta probabilidad de aquí también la calculamos más arriba, que valía 0.1. Esta probabilidad también está calculada más arriba, que valía 0.2. Entonces, si reemplazo, la probabilidad de error es 0.15. Y luego utilizo la notación del libro peso. Entonces, los conceptos que hemos utilizado el que cuando son disjuntos, las probabilidades es 1, o mutuamente excluyentes, que es lo mismo. Y es la probabilidad condicional para encontrar la probabilidad de la intersección. Tal como está en la probabilidad de la intersección, lo puedo expresar con la probabilidad condicional. Entonces ya estaría este ejercicio de acá. Es bastante interesante. Ustedes van a trabajar con el canal BSC, canal binario simétrico. En esa materia van a trabajar en comunicaciones digitales y también van a trabajar en lo que es teoría de la información. Teoría de la información, ustedes calculan una magnitud que se conoce como la entropía, que es la medida de cuántos bits necesito para transmitir la información. Vamos con el otro. Y este sistema paralelo. Entonces, en este sistema dice que para que esto funcione, al menos uno de estos, S1, S2, N tiene que funcionar. Por ejemplo, se puede desconectar este, se puede desconectar este, pero si sigue conectado S1, el sistema funciona. En este ejercicio también nos da información de cómo debo trabajar con las probabilidades al decir que son independientes. En la descripción ya nos dice cómo tengo que trabajar con esas probabilidades. Cuando dos eventos son independientes? Dos eventos son independientes cuando la probabilidad de esta intersección A y B es igual al producto de las probabilidades. Esa es la definición de independencia de dos eventos. Los vecinos que son independientes, ya sabemos que esas probabilidades vamos a tener que multiplicarlas. También aquí nos da una etiqueta de cómo escribir la probabilidad de falla de cada uno de estos sistemas. De aquí sería sub 1, este sería un P sub 2 y este sería de aquí un P sub n. La pregunta es encontrar la probabilidad de que el sistema funcione. Y aquí aparece nuevamente una aplicación de lo que es la probabilidad, la probabilidad del complemento. Entonces, este sistema puede fallar. Una letra que sea diferente a la que se utiliza en el...
Puede fallar o puede funcionar. Sino que aquí esta F va a coincidir. Entonces, la probabilidad de que el sistema falle es igual a 1 menos la probabilidad de que el sistema funcione. Si hacemos una analogía, por ejemplo, con un juego que sería ganar y perder. La probabilidad de ganar es 1 menos la probabilidad de perder. La probabilidad de perder es 1 menos la probabilidad de ganar. Es la misma idea de aquí que utilizamos en el ejemplo anterior, que es la probabilidad del evento A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, en la resolución de este ejercicio hay un pequeño error en una definición. En la primera parte lo que hace es definir un A, que debería ser un A sub B, como el evento de que uno de estos componentes S sub I, pueden ver aquí está S1, S2, Sn, funcione. Entonces, si A sub I significa que funciona, A sub I complemento significa que falla. Aquí, en cuanto a notación, también vamos a utilizar algo que comentamos en la primera clase, que si yo tengo un evento A, el complemento lo puedo escribir con A sub C, lo puedo escribir con A esta barra, o lo puedo escribir con A sub prima. Esas son tres formas de escribir el complemento. Este sub C se lo utiliza en el libro de Yates y esta barra de aquí en el libro de Shaw. Entonces, mismo lo mismo en cuanto a notación. Entonces, si A sub I es el evento de que cada uno de esos temas funciona, este A sub I con esta barrita significa que el sistema falla. Pues la probabilidad de que uno de esos temas S sub 1, S sub 2, S2 falle es este P sub I, que justamente es la notación que me dice el ejercicio que corresponde. Este P sub 1, este P sub 2 y este P sub n. No necesariamente iguales probabilidades. Entonces, en la segunda parte define el evento A, que es el evento en que todo el sistema funciona. Y el sistema funciona si al menos uno de esos S sub I está funcionando. Entonces, si es el evento en que el sistema funciona, la probabilidad de este evento A es igual a 1 menos la probabilidad de que el sistema falle. 1 menos la probabilidad de que el sistema falle. Dado que todas estas P sub I de aquí, el ejercicio dice que son probabilidades independientes, ya sabemos que cuando las probabilidades son independientes, esas probabilidades se multiplican. Esto de aquí es igual a 1 menos la probabilidad de la intersección de todos estos eventos que corresponden a la falla. Igual hasta n. Igual 1 hasta n. Entonces, vamos a la cuestión que escribimos acá arriba. Intersección transforma en multiplicación de probabilidades cuando son independientes, característica que nos da el problema. Entonces, si yo tengo aquí la probabilidad de esta intersección, significa que al ser independientes, esas probabilidades se van a multiplicar. Entonces, sería 1 menos la probabilidad, a ver, la probabilidad de A sub I. Si también escribamos todo, después vamos a simplificar. De A sub 1 intersección A sub 2 intersección hasta el último sistema A sub n. Todo esto probabilidad de fallo. Que es igual 1 menos, dado que son intersecciones, se transforman en multiplicaciones por la propiedad de independencia. Entonces sería P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta un P sub n. Y esto lo podemos simplificar con la notación que está en la respuesta utilizando un multiplicatorio. Un multiplicatorio es un pi mayúsculo. 1 menos este multiplicatorio de i igual a 1 hasta n
en cada uno de estos tres subíndices. Entonces recuerden que cuando son independientes, tal y como nos dice la descripción de este ejercicio, las probabilidades se van a multiplicar. Ustedes pueden observar que estas probabilidades se están multiplicando. Y utilizamos este pi mayúscula que está aquí, que es una notación de un multiplicatorio. Tiene la misma mecánica que si utilizamos un sumatorio. Por ejemplo, la sumatoria de x a la n y igual a 1 hasta 2 sería x. Aquí vamos a ponerle que este sí. Sería x a la 1 más x a la 2. La mecánica del sumatorio. Multiplicatorio es similar. Si hago la multiplicación de i igual a 1 hasta n, 2 a la n tendría 2 a la 1 por 2. Simplemente 2. 2 a la 2. El sumatorio usted va a sumar, con el multiplicatorio usted va a multiplicar. Es una notación simplificada. Ingeniero, en el multiplicatorio también hay cómo hacer multiplicatorio para todo y simplificando. Sí, también. Esa pregunta está chévere. Claro, arriba nosotros dijimos que tenemos i de igual de 1 hasta n. Eso lo podíamos simplificar. En señales también vamos a utilizar la misma simplificación. Una sola letrita de decir que es una suma para todo i. Igual en el multiplicatorio. Tengo i 1 hasta n. También lo puedo simplificar de esa forma. Ustedes van a encontrar esta notación en los libros por lo general. No les gusta mucho quitar superior, límite superior, pero límite inferior y superior pero se escribe así. Significa para todo y no suman todo el intervalo. Y este ejercicio de aquí tiene algo que ver con conexión de sistemas, que es una clase un poco más adelante. Pero la idea básica es que si los eventos son independientes, las probabilidades se multiplican. Y en los ejercicios que hicimos más atrás, si los eventos son mutuamente excluyentes o disjuntos, las probabilidades se suman. Por lo general, en la descripción del ejercicio ya les dice la naturaleza, si son independientes o si son disjuntos. Ya vamos con este ejercicio de acá. Y vamos a tener que utilizar un poco de álgebra porque sale un sistema de ecuaciones con algunas. Entonces dice, suponer que una llamada por celular, un teléfono celular, tiene esta parte de aquí, es el concepto que vamos a aplicar, que si lo traducimos a español, es el concepto de igualmente probable. Igualmente probable. Ustedes ya saben que si los resultados son igualmente probables, la probabilidad es 1 dividido para el número de resultados que tienen, o 1 sobre n. Suponer que una llamada celular es igualmente probable que no tenga transiciones, que tenga una transición o más de una transición. También la llamada puede ser realizada por un peatón con esta probabilidad o puede ser realizada dentro de un vehículo. Entonces la parte A dice, dada la información anterior, encontrar 3 formas de que esta tablita de aquí se llene. Recuerden que cuando colocamos en forma de tabla, la información que está aquí es justamente el espacio de eventos. Es el espacio de eventos. Otra de las características que vimos en el primer ejercicio es que las filas, perdón, no es espacio de eventos, es espacio de muestras, conjunto de todos los posibles resultados. El espacio de un espacio de muestras. Lo que está en la tabla y lo que está en estas filas representan un espacio de eventos y lo que está en las columnas también representa un espacio. Entonces tenemos que llenar estos numeritos que están aquí, que tienen que contener justamente esas características del espacio de muestra su espacio de eventos. Entonces, vamos a utilizar la misma
Esta probabilidad que está aquí, en este puntito, es la probabilidad de que sea una llamada hecha por un peatón y que no tenga transiciones, que está aquí. Esta que está acá resaltada va a ser más sencillo que copie toda la tabla acá para describir. Va a faltar un poco de espacio. Entonces, por aquí voy a tener H0, H1, H2, eventos correspondientes al número de transiciones en la llamada. Aquí voy a tener una llamada realizada por un peatón y una llamada realizada dentro de un vehículo. Entonces aquí voy a tener la probabilidad de que sea una llamada hecha por un peatón, no haya transiciones. Aquí voy a tener la probabilidad de que sea una llamada hecha por un peatón, que exista una transición. Que exista una transición, y aquí voy a tener la probabilidad de que sea hecha por un peatón, existan dos transiciones. Y acá es similar, probabilidad de que sea la llamada hecha en un vehículo, 0 transiciones. Probabilidad de que sea hecha en un vehículo, una transición. Y la probabilidad de que la llamada sea hecha en un vehículo, 2 transiciones. Ya, entonces el ejercicio nos dice que es igualmente probable que la llamada no tenga ninguna transición, H sub 0, tenga una transición o tenga dos transiciones. Si recordamos el resultado del primer ejercicio, vimos que para encontrar la probabilidad de que no existan transiciones, lo que hacíamos es sumar de forma vertical. Entonces esto de aquí sería igual a la probabilidad de FH sub 0 más la probabilidad de VH sub 0, ¿cierto? La probabilidad de H sub 1, la misma lógica, sumamos así de forma vertical. Esa suma de forma vertical es ya la aplicación de la ley de la probabilidad total. Si ustedes revisan el ejercicio 1 es justamente esa, la forma más rápida de encontrar esa probabilidad. Entonces es igual a la probabilidad FH1 más la probabilidad de VH1. Y esta probabilidad de H sub 2, la probabilidad de que hayan habido dos transiciones entre celdas, la probabilidad de FH2 más la probabilidad de VH2, ¿cierto? El ejercicio nos dice que esas probabilidades son igualmente probables. Al ser igualmente probables, ya sabes que la probabilidad es 1 dividido por el número de posibles resultados. ¿Cuántos posibles resultados tenemos? 3. Que se haya quedado dentro de la misma celda, que es H0, que haya pasado de una celda a otra, que es H sub 1, que haya hecho más de 2, que es H sub 2. Es decirnos que son igualmente probables, es decir, que esta vale a un tercio, vale a un tercio, este equivale a un tercio, que es nuestra definición de 1 dividido para el número de posibles resultados. Con 3 resultados posibles, un tercio. ¿Qué más dice? Nos dice que la llamada puede ser hecha a pie con una probabilidad de 5/12. Es decir, tengo que encontrar la probabilidad de que la llamada haya sido hecha no en pie, sino de un peatón, es la traducción. Si utilizo nuevamente la ley de la probabilidad total, lo que tengo que hacer es sumar todas las probabilidades que están en esta fila de aquí. Entonces, esas probabilidades es la probabilidad de FH0 más la probabilidad FH1 y más la probabilidad de FH2, que el ejercicio justamente nos da cuánto vale esa probabilidad. Dice que vale 5/12. Eso de aquí vale 5/12. Como ustedes pueden notar, estos son datos que me da el ejercicio. Con esos datos y aplicando los axiomas de probabilidad, tengo que llenar esta tablita que está aquí. Todos los datos que están con este punto tengo que llenar esa tablita que está aquí.
Entonces, observen lo siguiente. ¿Qué hora es? Faltan 5 minutos. ¿Ustedes tienen clase después o no? ¿Tienen o no tienen clase después? No, Sí, ¿Ah? pero, profe, yo tengo clase de inglés. ¿Quién tiene clase de inglés? Yo, profe. ¿Cuál yo? Francisco Jiménez. Y entonces usted como en clase de inglés nos va a leer los ejercicios en inglés. La profe. Sí le dije el primer ejercicio para leerle hoy, profe, y me dijo que no. Yo le dije que no. Bueno, Si no, me dijo que no. ya, la próxima ya lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, por lo pronto, ese ejercicio va a quedar hasta aquí. Vamos a continuarlo este viernes, lo vamos a sintetizar más. Entonces, hemos aplicado la ley de la probabilidad total con sus dos ecuaciones. La otra ecuación la hemos deducido a partir de la probabilidad condicional. Hemos utilizado la regla de Bayes para hacer inferencias y observar los efectos del pregunto de las causas. Hemos hecho ese ejemplo del canal binario simétrico, donde hemos encontrado probabilidades de transiciones y la probabilidad del evento error. También hemos visto un ejemplo de lo que es la probabilidad de eventos independientes que se multiplican. Y este de aquí que lo vamos a completar utilizando esta ley de la probabilidad total que la hemos simplificado aquí, sumando bien las filas o bien las columnas. Y vamos a utilizar los axiomas de probabilidad para llenar estos valores que están en la tabla. Por eso lo vamos a hacer o bien este viernes o bien el siguiente. ¿De acuerdo? Vamos a prender la cámara para tomar lista para que no se atrasen.